Sí, buenas noches. Es un honor, gracias Rebeca, gracias Jorge, Alex, toda la familia de Antonio. Es un honor poder empezar este acto de homenaje a Antonio, para recordarlo y para invocarlo. Me presento, soy Igor Gayarre. Algunos conoceréis unas fotos que voy a publicar aquí y yo me propuse conocer a Antonio cuando tenía 18 años y vi un anuncio que salía una oruga metiéndose en una nariz. Y dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Y empezando a investigar, di en la biblioteca con el tomo de la historia de las drogas, y ahí lo que descubrí es una metodología, una actitud hacia la vida, que creo que es lo que contagió y lo que a todos nos infundó Antonio, ¿no? Vi una capacidad de conjugar razón con corazón y de no dejarse llevar por prejuicios, de no decir, bueno, esto es una oruga en la nariz. No podemos decir que este tema queda reducido a una oruga en la nariz. Tenemos que pensar que es algo más. Pasó el tiempo, devoré su obra entera y me propuse, cuando salí de un accidente del que soy resurrecto, me propuse hacerle un retrato. Dije, bueno, ya que no me he muerto y tengo que seguir viviendo, quiero hacer un retrato a Antonio. Y a través de una buena amiga, di con Jorge. Y Jorge me tuvo en barbecho un tiempo necesario para ver si era o no de fiar, hasta que, cumpliendo los requisitos de su conciencia, pues me llevó a verle. Y allí, para celebrar su cumpleaños, fui a casa de Antonio, en Parque Lagos, con la cámara y le hice una serie de fotos. Esta es una foto que me parece muy graciosa. Estaba con el libro de los enemigos del comercio. Nos acabábamos de conocer al poco. Antonio tenía esa afabilidad que era de agradecer y ejemplarizante, ¿no? Te recibía siempre con amabilidad y en tu mano estaba el que eso siguiese adelante o no. Y le empecé a hacer una sesión de fotos donde, podemos pasar a la siguiente, él estuvo tocando la guitarra y luego toqué yo con él. Ahí he metido quiero hacer de referencia a dos frases de Antonio en esta pequeña introducción. Esta que incorporé en esta foto, que es: nada se mantiene vivo sin esforzarse continuamente por realizar su específica naturaleza. Es un canto a la libertad y a la verdad, a la realidad de las cosas. Pasamos de foto. Las fotos las tomé mientras hablaba con Jorge, con su hijo. Como había leído toda la obra de Antonio y lo que me quedó de él fue su metodología, su modo de afrontar la vida, de examinarla, fui disparando en aquellas expresiones que yo veía que encontraba lo que había leído, su esencia, ¿no? Y claro, al estar padre e hijo, pues era una oportunidad única porque la interacción era espontánea, natural y verdadera. Y le fui haciendo una sesión donde se puede ver pues la escucha atenta que tenía ante la vida, su reflexión, su opinión, que siempre era, pues, bueno, te voy a dar un puñetazo enorme, pero no te va a doler. La calada reflexiva y al final una sonrisa, porque Antonio era sobre todo afabilidad y amabilidad. Pasamos una más, por favor. Esta es la foto que digo que seguramente la habréis visto. Acaba de publicar Los enemigos del comercio y encontré un montón de enemigos del comercio porque me piratearon la foto hasta la saciedad. ¿Pero qué iba a hacer yo? ¿Ponerme a meter demandas, reclamaciones? ¿Qué cojones? Para adelante y ya está, si lo que importaba era retratarle a él. Fue su foto favorita y él decía, prohíbo que me hagan fotos. Que las fotos las de Igor, pero como yo soy muy mal vendedor, mal vendí una foto para Espasa, casi la regalé, y luego ya pues, me la empezaron a piratear y ya no, dijeron, este vende barato y encima se le puede piratear. Así que tal. Y este día fue muy bonito, fue muy especial, porque aparte de poder hacer el retrato, luego hice otra sesión, cuando ya le entregaron el segundo tomo, estuvimos tocando la guitarra, nos fuimos a cenar para celebrar su cumpleaños y luego estuvimos tocando la guitarra. A mí me dio una lipotimia en algún momento y recuperado de esa lipotimia, gracias a los cuidados de Antonio, tocamos la guitarra. Hicimos una interpretación que Jorge se empeñó en grabar. Dijo, hay que grabarla, y está colgada en YouTube por ahí. Y es una interpretación del canon de Pachelbel, que es una interpretación libre y sobre todo pues
emotiva, no se trata de ninguna proeza técnica, más bien pues, acababa de sufrir una lipotimia, pues tampoco uno está... Se trataba de disfrutarla. Y hay un momento además muy emotivo donde yo recuerdo estar tocando la canción y mirando así la guitarra, y entonces Antonio hubo un momento que parecía, se ve en el vídeo, parece que quería decirme algo, ¿no? Él tenía una dimensión espiritual muy fuerte y en esa cosa que me quería decir pues empecé a hacer un arpegio que coincidió. Cuando vi el vídeo se ve como parece que lo estaba provocando, que estaba dando la entrada, ¿no? Y ahí me dijo, quiero que cuando yo me muera, dijo ese día, quiero que suene el canon de Pachelbel. Entonces, claro, pues parece un poco que cuando Jorge me dijo, quiero que vengas aquí, que abras, pues lo que tengo que hacer es el canon de Pachelbel. Por supuesto, no versión conservatorio, porque una de las cosas que más me gustó de Antonio fue encontrar un hombre que defendía el azar como elemento real de la vida, ¿no? Entonces voy a hacer una pequeña improvisación sobre el canon de Pachelbel con un vídeo, mientras vemos un vídeo donde le echo un retrato, porque la finalidad no es otra que invocarlo, que traerlo al presente. Lavoisier decía que la energía ni se crea ni se destruye, que solo se transforma. Pues entonces vamos a transformarla de esa ausencia que ha dejado y a recuperar la presencia que hay en cada uno de los que estamos aquí. Antonio era un hombre que tenía una vocación abrahámica, de familia. Él siempre decía, tengo 3 familias, y luego todos los que no somos directos, pues ahí. Y quería leer, antes de pasar a esa improvisación, una cosa que le escuché. De la sesión de fotos hice un pequeño recuerdo aquí, y es una frase suya que me gusta mucho. Decía, recomiendo tener el coraje de la verdad, amar la existencia, ni siquiera en términos inconscientes aceptar esa secreta maldición de me hubiera gustado no haber nacido, que es lo que está detrás de todos los actos de agresión que los hombres hacen respecto de los hombres. Pues con este recordatorio de su amor por la fraternidad, que se podía perfectamente compatibilizar con el carácter y la discusión, no era nada melifluo ni blandito, vamos a dar paso al vídeo y mientras iré haciendo una improvisación sobre la armonía del canon de Pachelbel, pero para que todos desde dentro lo dibujemos.
Y solo para... Solo antes de concluir, para Jorge, que no sé dónde está, ni... ¿Dónde está Jorge? Ahí estás. Venga, va, me lanzo, ¿vale? Una estrofilla. Gracias, padre. Loving you, is it the right thing to do? But how can I ever change what I feel? If I could, maybe I give you my world. But how can I, if you won't take it from me? Y esto es en el fondo lo que nos decía. You can go your own way. Go your own way. You can call it another day. You can go your own way. Go your own way. You can call it another lonely day. Y ahora doy paso a Manolo Sáenz de Heredia. Muchas gracias. ¿Se me oye? Todos mis amigos dicen que hablo muy bajito, pero en fin, como tengo un micrófono, después de esta introducción tan emotiva, espero que sabréis perdonarme si os cuento una historieta. La acción transcurre en un edificio en construcción en Ibiza a finales de la década de 1970. Allí, abriéndose paso entre un grupo de albañiles, un hombre joven, tocado con un sombrero marrón de ala ancha del que se derrama una larga cabellera estilo Buffalo Bill, empuja una carretilla repleta de escombros. ¿Vean? La carga es pesada y obliga a descansar, pero la única sombra está ocupada por dos personas bien vestidas que discuten en inglés. Cuando nuestro hombre se aproxima, oye que el objeto de la disputa es un documento que los interlocutores no alcanzan a entender. Dejando que la carretilla repose en sus patas traseras, se ofrece a ayudarles. Lo miran extrañados. ¿Y tú qué sabes de esto? Son cosas de leyes. Dice, bueno, yo soy doctor en Derecho. Si me dejan ver esos papeles. ¿Pero qué dices? Mejor vamos a la oficina. ¿Qué hacía Antonio allí? Tal vez la editorial se retrasaba en el pago de la última traducción. Tal vez era necesaria la visita de algún hijo al dentista. Poco importa. Su meteórico ascenso de ayudante de albañil a asesor jurídico de la empresa, una mera anécdota, nos enseña hasta qué punto hablamos de un personaje versátil y por ello difícil de encasillar. Porque Antonio vivió muchas vidas y todas ellas intensamente. Siempre creí que llegado el momento de su muerte, si ésta precedía a la mía, me tocaría glosar su biografía y recomendar su obra, pero la avalancha de artículos, evocaciones y reseñas a que ha dado lugar su fallecimiento lo haría redundante. Tampoco es mi intención pronunciar un panegírico o glorificar a un santo laico. Todos somos seres de luz y de sombra. Si hago uso de la palabra, es simplemente para celebrar una amistad. Conocí a Antonio en el colegio, cuando yo tenía 11 años y él 13, y desde el primer momento me sentí atraído por su poderosa personalidad. Terminamos el bachillerato con un año de diferencia, emprendimos distintos caminos durante los años universitarios y con el paso del tiempo reanudamos nuestra relación. A partir de entonces, cuando yo preparaba la oposición para ingreso en la carrera diplomática y él también transitaba por los vericuetos de la administración pública, he sido lector atento de sus trabajos, desde los primeros ensayos sobre los escritos teológicos de juventud de Hegel y las obras de Marcuse, hasta el monumental estudio histórico titulado Los enemigos del comercio, del que tan orgulloso estaba. Cuando me distancié de la carrera y me fui a vivir a Ibiza, por aquel entonces un espacio donde se respiraba la libertad sin que fuera necesario hablar de ella,
Antonio me ayudó a conseguir el trabajo de traductor que me ha permitido mantenerme y mantener a mi familia. Trabajé con él en las traducciones de los escritos de Hobbes, Newton y Jefferson, sin olvidar un anónimo erótico victoriano, Mi vida secreta, que dictamos a medias, a veces en la playa, para escándalo de nuestra sufrida mecanógrafa, obligada a ocultar de los oídos de un marido mojigato la sarta de obscenidades que emanaba de la grabación. Después, en un entorno donde la música era importante pero los músicos carecían de medios para expresarse, emprendimos juntos la fugaz aventura de la primitiva amnesia, refugio hoy en día de jóvenes alocados y oligarcas orientales, centrándose Antonio en la orientación musical y yo en los enojosos trámites administrativos, principalmente porque, mira qué listo, yo era, según sus palabras, un Tarzán de las lianas burocráticas. Podría decirse que en cierto modo formé parte de su familia. En una casa payesa sin electricidad ni agua corriente, celebré en verso el nacimiento de su primera hija. Lloré después con él la muerte intempestiva de su hijo Román, compañero de juegos y colega de mi hijo Juan. Y afortunadamente tuve ocasión, en sus últimos días, de rememorar nuestros análisis en centenares de partidas de los misterios de la apertura española y el gambito de rey. Creo que no falto a la verdad si digo que lo conocí bien. Como hombre público, en el buen sentido de la palabra, destacó por su defensa a ultranza de la libertad individual. De la piel para adentro, decía, impera la autonomía de la voluntad. Destacó también por su rechazo de toda autoridad no sustentada en la razón, lo que él llamaba la escuela del cuartel y el seminario, circunstancias que más de una vez lo llevó a experimentar las virtudes del calabozo, como cuando en el servicio militar, encargado de la instrucción de los nuevos reclutas, los sorprendió bramando: «¡Firmes! Abran y cierren dedos dentro botas. ¡Ar!». Y es que una virtud en la que Antonio sobresalía era el sentido del humor. Fue un consumado bromista al que sus chanzas, sumadas a una incapacidad innata de mantener la boca cerrada, metieron más de una vez en un buen atolladero y le granjearon más de un enemigo. Pero nosotros fuimos amigos. Durante más de 60 años nuestros caminos convergieron o divergieron varias veces, aunque siempre vinculados por una extensa correspondencia epistolar y por el hilo invisible de una tácita camaradería. Porque Antonio, por encima de todo, supo cultivar el preciado don de la amistad y lo hizo, doy fe de ello, con la alegría y la constancia de un jardinero fiel. Termino. No quiero aburriros con los recuerdos nostálgicos de un anciano que recibió más de lo que dio y quisiera compensarlo cuando ya no es posible. De la generosidad de Antonio, de su profunda inteligencia y su prodigiosa memoria, así como de su personalidad arrolladora y su capacidad de trabajo, sobran testimonios. Pero si alguno cabe añadir, es que quiso y supo seguir a rajatabla el consejo de uno de los más grandes poetas de nuestro tiempo. No temas ni dudes, que la duda es estéril y el temor servil. Así fue Antonio. Descanse en paz. Buenas tardes. Un compromiso tener que dirigiros la palabra después de haberlo hecho Manolo Sáenz de Heredia, que pasa por ser el mejor amigo de Antonio. Quiero empezar agradeciendo a la familia el que me haya invitado a tomar parte en este homenaje tan merecido como emotivo. Es difícil para mí hablar de Antonio porque podría resumirlo diciendo que ha sido una persona crucial en la trayectoria de mi vida, sobre todo como historiador y como psiconauta. De hecho, gran parte de lo que soy, por no mencionar mi agenda de contactos, se lo debo a él. Mi sentido de la realidad no me ha permitido desarrollar una naturaleza soñadora, pero he de confesar
que con Antonio vi convertido, vi materializado uno de mis raros sueños de juventud, que, bueno, superado con creces, porque no solamente lo conocí y lo traté a fondo, sino que tuve el inmenso privilegio de aprender de él. Cuando nos conocimos, lo recuerdo perfectamente, en el puente del Día de la Constitución de 1990, recuerdo sus palabras al otro lado del teléfono, con esa voz suya característica tan grave, ¿no? «Oh, si usted está dispuesto a venir a verme a mi casa, no seré yo quien se lo impida». Y así fue, porque además, claro, yo me dirigí a él de usted, y él en justa reciprocidad pues también utilizó el mismo tratamiento, la misma forma de cortesía. Aquel día, como digo, empezó una relación de amistad que se prolongó, no tanto como en el caso de Manolo, pero sí durante más de 30 años, que se dice pronto. Nuestra relación fue una relación compleja en el sentido de rica, porque me he referido a esta relación de amistad, pero claro, la nuestra también fue una relación de discípulo-maestro. Él fue quien dirigió mi tesis doctoral, pero también tuvo facetas, digamos, paternofiliales por la diferencia de edad que me sacaba, pero sobre todo también por el afectuoso y el exquisito trato que recibí siempre de sus dos mujeres, de Mónica y de Bea, y de su numerosa prole, que me hicieron sentir siempre como uno más de la familia. Muchas personas piensan que si Antonio y yo congeniamos a las primeras de cambio fue por nuestra común afición a las sustancias psicoactivas. Pero más allá de nuestra farmacofilia, si... No, es verdad, es verdad no lo de la farmacofilia, no, lo que voy a decir ahora, sobre todo. Más allá de nuestra farmacofilia, como digo, lo que si intimamos de inmediato fue precisamente por nuestra sobriedad intelectual. En fin, la mía a años luz de distancia de la suya, pero los dos coincidíamos en esta sobriedad cimentada en un alejamiento radical de la fantasía y en un rechazo total de la ilusión. En esto nos reconocimos inmediatamente y nos sentimos identificados el uno en el otro. Es decir, por nuestro apego al mundo real. Es algo que hablamos en más de una ocasión, además, en conversaciones a altas horas de la madrugada normalmente, ¿no? En una de ellas recuerdo que salió el tema del romanticismo a colación, precisamente por nuestra postura, digamos, tan contraria al movimiento, y recuerdo perfectamente su definición, que he convertido en mía, con o sin su permiso. Me dice, sí, ese movimiento caracterizado por la pasión por lo imposible, el gusto por el disgusto y la neurosis por vocación, ¿no? Supongo que reconoceréis, Antonio, en esta definición. He de decir también que además de esta permanente reivindicación de la realidad, de Antonio me cautivó su amor por la verdad y por encima de todo su gallardía frente al miedo. Y cuando digo miedo, no me refiero al miedo en abstracto, sino al miedo a uno mismo, el miedo a los demás, es decir, a los otros, y en definitiva, el miedo a la vida por no saber mirar de cara a cara a la muerte, que es algo de la que no nos vamos a escapar ninguno. Sin embargo, y por ver si consigo sacar alguna sonrisa más, a título anecdótico, diré que ese amor compartido por el sentido de la realidad no estuvo exento en nuestro caso de más de una sorpresa, incluso alguna rayando a lo cómico, por no decir esperpéntico. Os contaré una anécdota que creo que ni Antonio se la debió contar a nadie, y yo desde luego es la primera vez que la cuento.
Después de pasar por el trance del tribunal de la tesis doctoral, al año siguiente recibí en mi casa una circular de la UNED en la cual se me invitaba a tomar parte en la ceremonia de inicio del curso siguiente. No a mí solo, a todos los nuevos doctores y doctoras de la UNED, que debían ir, lógicamente, con el traje académico de rigor y acompañados por su director o directora de tesis. Claro, yo cuando leí la carta pues me sentí totalmente apurado. Digo, bueno, tengo que llamar a este hombre y decirle, y bueno, y además, claro, me va a tocar gastarme un pastizal solamente por este día, pero que si lo llego a saber no hago tesis doctoral. Bueno, llamé a Antonio y le dije, oye, mira, Antonio, que he recibido esta carta en estos términos y entre apurado y contrito por haberlo metido en semejante embrollo y sin saber muy bien cuál iba a ser su reacción. A continuación, mantuvimos una especie de diálogo de besugos en base a dos convencimientos tan disparatados de la realidad como que yo estaba convencido que estaba obligado a asistir a la ceremonia y Antonio convencido de que a mí me apetecía lucirme en semejante pompa. De hecho, si conseguimos deshacer el entuerto, el malentendido, fue cuando yo le dije, bueno, Antonio, dime dónde he de comprar la toga y el birrete y esto, porque yo en Castellón de esto no venden. Y me dice, no, por supuesto, yo tampoco tengo, la alquilaremos. Entonces, al decirme esto, Antonio, fue cuando yo empecé a sospechar que la invitación no era más que pura cortesía y no había ninguna obligación ni por parte mía ni por parte de él de asistir, ¿no? Es decir, pero me apetecía contar esta anécdota, ya digo que de total primicia y exclusiva, porque pues esta vacilada que me he pegado antes de nuestro amor y nuestro apego por el mundo real, pues muchas veces llegábamos a tener una visión absolutamente esperpéntica de la realidad. Bien, dejando de lado batallitas, me consta que desde la familia se están haciendo esfuerzos por desnarcotizar su figura. No sé si ando equivocado. Y nada más lejos de mi intención que obstaculizar o torpedear tan loable propósito. Pero Antonio, lo conocisteis, siempre vivió como le dio la gana y fiel a su máxima de que todo hombre tiene derecho a la búsqueda de su propia felicidad. Y su admirable coherencia farmacológica ha venido a demostrarnos que lo que muchos califican de dependencia, en su caso, no ha sido otra cosa que un signo de independencia. El aprendizaje inicial en este sentido lo recibí, me lo dio ya en nuestro primer viaje, aquel fin de semana que nos conocimos en 1990, cuando en pleno subidón le pregunté qué era sustancia y él como pudo me respondió gratitud. Y ese será siempre el sentimiento que prevalecerá en mi corazón cada vez que lo evoque, cada vez que lo recuerde, que es muy a menudo, porque su generosidad intelectual conmigo fue poco menos que infinita. Para terminar, diré que se nos fue el hombre, se nos fue la persona, se nos fue el padre, se nos fue el marido, se nos fue el amigo, pero siempre nos quedará el maestro con el legado de su monumental obra y sus impagables lecciones de vida. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la familia que haya tenido a bien
que esté aquí dando unas pequeñas palabras en homenaje a mi querido Antonio. Yo a Antonio lo conocí tarde, a la persona, no al académico o lo que él detestaba que le llamasen intelectual. Y yo lo conocí a través de YouTube. Fue cuando yo tenía 19 años. YouTube por aquel entonces no es como ahora, que tiene ese boom, todo el mundo lo conoce. Por aquel entonces YouTube era una plataforma que estaba empezando, que habían pocos vídeos, y fue la primera vez que topé con su nombre, Antonio Escotado, en defensa de la legalización de las drogas. Pinché, lo escuché, y no fue la cuestión de las drogas, que a mí particularmente no es lo que más me llamó la atención de él, pero lo que sí que me llamó mucho la atención fue cómo argumentaba, cómo defendía su postura, y realmente eran argumentos difícilmente rebatibles. No era una cuestión de legalizar por legalizar, sino que lo hacía con una contundencia y una cantidad de conocimientos que me llamó mucho la atención. Dijo, bueno, si una persona como él defiende así un tema tabú, sobre todo en los años en los que lo hacía, digo, esta persona merece la pena seguro. Entonces empecé a investigar más sobre él, pregunté a mi padre, dije, oye, ¿tú conoces a Antonio Escotado? Me dijo, claro. Y entonces empezó a contarme historietas suyas que todavía me fascinaron más. Empecé a investigar y topé con muchas obras suyas, decidí adquirir Caos y Orden y Los enemigos del comercio. Yo tenía 19 años, Caos y Orden lo dejé en la estantería para que cogiese polvo porque era imposible de comprender. Así que me dediqué a estudiar Los enemigos del comercio, que sí que lo podía entender mejor. Vale decir que Hitos del Sentido, a estas alturas tampoco he conseguido descifrarlo, pero creo que voy por buen camino y algún momento lo conseguiré. Entonces, a partir de ahí yo empecé a seguirlo mucho, cada vez aparecían más vídeos suyos en YouTube, que también él siempre lo comentaba, ¿no? Él le dio mucha visibilidad, porque muchas veces Antonio fue por parte del establishment apartado y porque su mensaje no interesaba. Y gracias a Bea recibí por Twitter un mensaje de Antonio quiere conocerte. Yo lo conocí tarde personalmente. Claro, yo acto seguido dije dime día y hora y ahí estaré. Cuando llegué a casa de Antonio me recibió con una sonrisa, la misma que le esbocé yo, y luego posteriormente cometí el error de hablarle de usted. Él lo que hizo fue fulminarme con la mirada y ya entendí que eso no podía volverlo a hacer. Posteriormente me dijo si gustaba. Le dije que no, que yo no gustaba. Eres abstemio, me dijo. ¿Cómo puede ser? Dijo, bueno, esto ya lo remediaremos. No estábamos empezando con buen pie. Y después de eso me encendió un cigarro y me dijo, ¿fumas sin boquillas? Y yo, sí, pero bueno, estoy pensando en dejarlo. Me volvió a mirar. Dijo, no se te ocurra dejar de fumar en la vida. Dije, bueno, a partir de aquí ya solo la cosa puede mejorar. No, eso me ha dado con buen pie. Y a partir de ahí empezamos a hablar de las preocupaciones que yo tenía y que compartía con él, de por qué la sociedad o el ser humano detesta en cierta medida la libertad y es capaz de renunciar a ella tan fácilmente, por qué siempre queremos imponer a los demás nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida. Y recuerdo que una de las cosas que me llamó la atención era su prodigiosa memoria. Me acuerdo que hablaba con él y decía, pues eso que has dicho me recuerda a un fragmento que está en esta página de esta edición del libro de este autor. Debes leerlo. Claro, no lo podía tener preparado, pero eran conversaciones espontáneas. Recuerdo que le pregunté, mientras estábamos en el salón fumando, bebiendo cervezas y otras cuestiones, si podía grabarle. Y me dijo que sí. Me dijo, sí, puedes grabar la conversación sin ningún problema. Y grabé la conversación y estuvimos hasta altas horas de la madrugada. Bueno, luego fuimos a cenar. Se quemó su camisa con las chinas del tabaco para variar. Y luego estuvimos en su casa hasta las 2, 3 y ya posteriormente me despidió. Y yo recuerdo que esa noche, cuando llegué al hotel, mi emoción era máxima por haber conocido y sobre todo porque la admiración que yo tenía académicamente había sido superada por su persona, por su manera de ser, por esa calidez y esa humanidad que siempre desprendía. Te recuerdo que esa noche, para dormir, yo no puedo dormir en silencio, siempre tengo que estar escuchando algo. Y recuerdo que puse la grabación que habíamos tenido de todo lo que habíamos estado conversando. Al día siguiente le mandé un correo electrónico para agradecerle su tiempo y a partir de ahí ya mantuvimos una relación mucho más continuada. Un día me escribió, para reflejar muy bien yo creo cómo era Antonio, me dijo, oye, Alberto Venegas Lynch, que es un académico argentino, quiere montar un coloquio conmigo y quiere que lo organices tú. Y yo, vale, estupendo, yo todo lo que pueda ayudar, fenomenal. Entonces organizamos el coloquio y antes de empezar le digo, bueno, Alberto, ¿cómo quieres que te presente? Entonces Alberto empezó que si presidente de no sé cuántos, que si miembro fundador de no sé menos,
que si había estado galardonado por no sé qué premio, catedrático de no sé más, en fin, una lista interminable. Y le digo, oye, Antonio, ¿a ti cómo te presento? Dice, a mí preséntame como exfuncionario. Entonces, recuerdo que Alberto se quedó mirando como diciendo, esto no puede ser verdad. Y cuando comenzamos el coloquio, de hecho eso está grabado, se queda, en fin, espantado, ¿cómo que es funcionario? Porque Antonio, la gran grandeza y por lo que ya no solo enamorado académicamente, sino como su persona, era que él no medía a la gente por lo que era, ni por el dinero que tenía, ni por los títulos, sino por el corazón que tenían las personas. Él no le importaba si eras rico o eras pobre, a qué te dedicabas, a qué no te dedicabas, qué títulos acumulabas. Y esa humanidad es la que yo pude disfrutar durante poco tiempo, pero intenso con él. Y realmente fue algo fascinante que me parece que es muy complicado que una persona con su larguísima trayectoria académica pueda, su forma de ser, superarla. Es algo muy difícil porque lo que suele ocurrir generalmente, por desgracia, es que existe una especie de ego que hace tratar a los demás como seres inferiores. Y Antonio, desde luego, que tenía muchas razones para ello, pero nunca lo hizo. Eso fue lo que me enamoró de él. Y a partir de ahí, pues bueno, estuvimos conversando. Siempre que tenía una duda, y sobre todo en estos días oscuros para la libertad individual que tanto defendía él, siempre yo le preguntaba, decía, bueno, quizá estoy yo loco. Y entonces hablaba con él y me daba pues una serie de pistas y sobre todo me marcaba el camino. Él nunca me respondía de forma contundente. Siempre, como buen maestro, te indicaba el camino a seguir y que tú descubrieses a través del estudio que tanto defendía él y la investigación, la verdad. Yo lo echo mucho de menos estos días, incluso ahora, con esta situación que vive el mundo. Me imagino su voz, me imagino hablando con él, moviendo él ahí su cigarrillo con su voz. Unos dirán, Jano está loco, quizá por eso me lleva también con Antonio. Pero me lo imagino y siempre trato de buscar respuestas, no solo en sus textos, sino también en la persona que era él. Yo creo que todos los que estamos aquí, y el valor de Antonio, es que ha dejado un legado, y eso no es fácil, no todo el mundo lo hace, no ha dejado una obra escrita, sino que ha dejado un espíritu. Ese espíritu que comentaba antes, la guerrilla de la concordia, pero sobre todo ese espíritu de la defensa de la libertad individual y sobre todo del dejar ser, que las personas, que la sociedad a través del orden espontáneo, el libre albedrío, es como mejor funcionan. Él lo estudió mucho y además lo defendió en momentos en los que no era nada sencillo defender las posturas que él defendía. O sea que yo quiero concluir con una frase, que es la misma frase con la que concluye mi último libro, que tuve el lujo de que lo prologara él, y es que la gran asignatura del ser humano es dejar que el otro sea libre. Muchísimas gracias. Nos ha pedido Jorge a Jano y a mí que éramos, nos ha dicho que éramos los liberales en el homenaje y hemos venido vestidos de liberales. Quien me conozca sabrá que el traje no acostumbro a ponérmelo y me echo menos aún el terno. Bien, lo he hecho por escotado, solo faltaba, ¿no? Y porque Jano se puso muy cabezón en que viniésemos bien vestidos. Él es de colegio de pago, yo no, y estas cosas, bueno, me queda bien, ¿no? Tengo percha todavía. Bien, pues como están aquí todos haciendo los recuerdos de cuando conocieron a Escotado, yo a Escotado la verdad es que tardé en conocerle personalmente, más por vergüenza que por otra cosa, pero leyéndole sí que he pasado pues los últimos tranquilamente 30 años de mi vida leyendo a Escotado. Yo le descubrí, como tantos de mi generación, yo nací en los años 70 en la universidad. Escotado en aquel entonces no era la celebridad en la que se convertiría años más tarde, que era, bueno, una estrella de YouTube, así le conoció Jano, pero sí entre los universitarios. Se le conocía por la historia general de las drogas, que la había lanzado al mercado a finales de los años 80, y yo la debí leer en torno al año 93, 94, una cosa así. Ojo, yo no me he drogado nunca, ni he tenido la más mínima intención. Me interesaba por el enfoque que le daba, un enfoque que era tremendamente racional y tremendamente apegado a los hechos. Y yo son dos cosas que valoro mucho, que hablaba, lo que comentaban antes, del apego a la realidad, la adherencia a la realidad y ese aborrecimiento por el romanticismo, pues yo ya lo sentía con 19 o 20 años. Y en aquel libro, que hablaba de drogas, algo que a mí no me interesaba,
En el caso de que me hubiese interesado, me hubiese drogado y lo hubiese hecho de manera escotadiana, por supuesto, pero no tenía yo esa querencia. Bien, pues de ahí ya fui directo a otras obras de los años 90, como Caos y Orden o El retrato del libertino, que son de mediados de esa década, Caos y Orden del 97, si mal no recuerdo, y en ese momento me di cuenta que estaba ante un pesador mayúsculo, que no se limitaba a la gracieta esta de las drogas, como mucha gente le conocía en aquel entonces. Es más, se me antojaba estar delante del propio Hegel, redivivo, y además estaba vivo, a diferencia de Hegel, que se había muerto 200 años antes, ¿no? Y luego, lo más importante, estaba en Madrid, y eso ya era todo lo que me faltaba a mí. Decía, tenemos a Hegel entre nosotros en el propio Madrid, porque Antonio Escotado era un producto de esta ciudad. Dirán, Ibiza, ¿no? Que es que le gustaba Ibiza. Ibiza era su patio de recreo y como tal lo empleaba, ¿no? Terminó muriendo en su patio de recreo, que no es mal lugar para morir, pero él era un producto de esta ciudad, de Madrid, ¿no? Difícilmente se hubiese dado alguien tan librepensador, alguien tan independiente, alguien que aborrecía tanto del poder político, quiero decir, como Antonio Escotado. Ese tipo de productos humanos solo surgen en la capital del reino. Es el lugar donde percibimos el poder de cerca y aprendemos a odiarle, evidentemente, ¿no? Bien, luego posteriormente, ya en este siglo, publicó 60 semanas en el trópico, una obra que muchos consideran menor, pero que yo considero mayor. Es básicamente un diario de viaje. Cuando fue a vivir a Tailandia, con el cambio de siglo en el año 2000, y como quería retirarse del mundo por una serie de razones personales que le expone con toda crudeza en el libro, razones personales muy justificadas por lo demás, bien, se puso a escribir, mandaba un artículo al País todos los días y de ahí nació ese libro. Es un libro que creo que a la generación, por lo menos a la mía, le marcó bastante, porque terminó de sacar por completo a Antonio Escotado del monotema de las drogas y además le metió en un nuevo campo de pensamiento. Empezó a reflexionar sobre lo que estaba viendo. Uno de los problemas de los filósofos, por regla general, sobre todo los que están metidos todo el día en el aula o en su despacho, es que la realidad les importa un pimiento. Da igual, ellos tienen su sistema, los autores que han leído, y si la realidad no es como ellos dicen, peor para la realidad, que decía Lenin. En el caso de Escotado no era así, él no era ajeno a que el mundo estaba ahí fuera y simplemente había que experimentarlo a través de los sentidos, era muy aristotélico y comulgaba con lo que creía. Esto era algo importante en él y cuando ya tuve la oportunidad de conocerle personalmente, porque al final lo hice, me transmitió mucha autoridad, aunque luego rebajaba esa autoridad rápidamente, te tuteaba, hablaba con esa voz tan ronca y tan bonita que tenía, que llegó a estar, por cierto, en un disco de Calamaro de hace ya muchos años, del año 98, creo recordar. Y él seguía escribiendo en El País, seguía produciendo, daba clases en la Universidad Nacional a Distancia y a mí lo único que me dolía era que no escribiese más. Yo decía, ¿por qué no escribe más? Necesito mi chute de Escotado como mínimo 3 o 4 veces por semana. Una vez a la semana me parece poco. Yo soy muy disciplinado, casi calvinista en algunos aspectos, y claro, decía, ¿por qué no se levanta y lo primero que hace es se escribe un artículo para que nos lo leamos nosotros? Pero no lo hacía, porque tenía que dar clase y porque además estaba metido en otros temas, como por ejemplo leer bastante. La mitad de lo que sabía Antonio era por lo que había leído, de eso estoy convencido, pero la otra mitad por lo que había vivido. Antonio Escotado no hubiera sido Antonio Escotado sin la experiencia, sin ese 50% de vida vivida al máximo, no vivida dentro de un despacho, dentro de un aula universitaria. Esto, ya digo, es poco común entre los académicos, pero es que Antonio Escotado no era propiamente un académico, fue un académico accidental. Bueno, de alguna manera tenía que ganarse la vida, obviamente, como no lo sé, yo he sido un periodista accidental. Hubiera preferido ganármelo de otra manera si hubiera sido millonario de nacimiento. Él tuvo que dar clases de filosofía en la universidad y, entre tanto, iba pergeñando siempre nuevas ideas. La última gran idea que tuvo fue Los enemigos del comercio, que fue algo directamente espectacular. Fue su obra cumbre, él consideraba que lo era, yo creo que también lo es, y, en fin, no es una opinión solo mía, sino de prácticamente todos los lectores de Escotado. Se separaba definitivamente de esa imagen, ese cliché que se había ido haciendo de él desde los años 80, aquello de las drogas, que generaba mucho morbo, y con esto ya quedó listo para pasar a la historia, cosa que ha conseguido. Es la ventaja de haber sido alguien como él. La gente como Antonio no se muere nunca. Pasarán las generaciones, pero sus libros y sus vídeos de YouTube, creo que los libros durarán algo más. En el caso de
de una hecatombe nuclear, no sabremos lo que será de los servidores de Google, pero los libros seguirán en nuestras bibliotecas. Y eso es lo bueno de ser alguien así. Creo que pocos, ninguno de los que estamos aquí seguramente tendremos esa misma suerte, que tampoco fue suerte, se lo mereció, evidentemente. Y es que, aparte de dejar escuela, cosa que pueden decir muy pocos filósofos, aquí la tenemos, Jano es realmente joven, es que tenemos ahí sus libros, tenemos sus artículos y tenemos todo lo que nos ha dejado de viva voz, que es bastante, porque su última reconversión profesional fue convertirse en youtuber. Estaba todo el día. Yo llegué a estar en algún directo con él, recuerdo, pues a raíz del último de sus libros, de Los hitos del sentido, que hicimos un directo con un tío blanco hetero en su canal. Esto fue un año antes de que muriese, en el año 2019, él estaba en Ibiza, nosotros en Madrid, en fin, y montamos un directo de filosofía y se nos llenó aquello. No se llenó por mí o por Sergio, se llenó obviamente por Antonio Escotado. Así que eso va a quedar, nosotros pasará todo, pero los grandes como Antonio seguirán en la generación que venga, la otra y la de más allá, porque las ideas que nos han dejado y sobre todo esa idea fundamental de que la vida hay que vivirla para poder opinar sobre ella, que es creo yo que es la fundamental de Antonio Escotado, eso lo compagino con una serie de lecturas, eso generación tras generación lo seguirán apreciando. Muchas gracias. La amistad conmigo con don Antonio es como un subproducto de la amistad de Jorge. Yo me acuerdo que en mis navegaciones por internet descubro la conferencia de él, Los enemigos de la realidad. Me pareció ese título, bueno, muy cautivante, por supuesto. Es una conferencia de casi 2 horas o 3, no recuerdo. Lo llamo a Jorge, le digo, mirá, tenés que ver esta conferencia. Y al tiempo me llama él y me dice, venite a la casa de Antonio que estoy cenando con él. Bueno, así fue, conocí su guitarra Ramírez. Cada vez que iba a la casa la tocaba, una guitarra extraordinaria, buenísima, que él tenía desde hacía ya varios años. Y a él le gustaba que yo tocara una obra mía que se llama Suite del Recuerdo. Y de esa obra voy a tocar 2 partes, el principio y el final, porque si no es un poco larga. Y quería decir que para hoy he elegido la camisa que usaban mis antepasados ucranianos. ¿Cuánta falta que nos hace Antonio en este momento? Claro que sí.
Ni mucho menos me he atrevido a escribir algo sobre mi padre, ya lo advierto. Voy a leer una carta de un gran amigo suyo que quería participar en este homenaje a través del vídeo, pero él es un poco mayor y se ha pegado un curro escribiéndolo, pero lo del vídeo se le hacía un mundo y bueno, voy a prestarle la voz. Espero que os guste porque creo que define a mi padre, se han dicho muchas cosas aquí y esto creo que terminará de completarlo. Bueno, antes de nada os digo que Fabián Rodríguez Simón, Pepín para todo el mundo, es un abogado porteño, viejo amigo de mi padre y de toda la familia y su apoderado legal en Buenos Aires durante muchos años. Experto en litigios corporativos de alta complejidad, defendió exitosamente al grupo Clarín de la ley de medios con que el kirchnerismo intentó desmembrarlo. Su último trabajo fue ser consejero jurídico y político del presidente Macri, a quien acompañó estrechamente desde 2007. Desde mayo de 2021, Pepín se encuentra exiliado en Uruguay debido a la persecución kirchnerista y todavía mantiene el puesto de diputado del Parlamento de Mercosur. Comienza la carta. Queridos amigos, peripecias vitales que no vienen a cuento me impiden participar físicamente en este homenaje al maestro Escotado. Para evitar complicaciones técnicas, así como la frialdad y desconexión emocional que implicaría mi participación virtual, pedí por favor a su hijo Jorge que me prestase su voz a mis palabras de despedida. Superada la inicial congoja, solo me quedan de Antonio sentimientos, sensaciones y recuerdos gratificantes, cálidos y positivos. Admiración, respeto, cariño, magníficos momentos de cercanía y soberbias lecciones cada vez que compartimos situaciones gratas o ingratas durante más de 20 años de amistad. Y agradecimiento por su estimulante y generosa camaradería. De manera que mi homenaje fúnebre declina cualquier lamento y propone exclusivamente, a diferencia de Manolo, exclusivamente su panegírico y celebración. Quiero celebrar la vida de Antonio, pero también les advierto que después me atreveré a celebrar su muerte. Celebremos primero su vida porque esta fue verdaderamente prodigiosa, pródiga en experiencias, vivencias y aventuras, viajes y placeres, amores y afectos, coraje y resiliencia. También fue superlativamente diversa y productiva en lo intelectual. Estudió en profundidad, investigó empíricamente, analizó sin prejuicios, reflexionó con honestidad, razonó sin concesiones, dedujo con originalidad y divulgó sus sinceras conclusiones, aunque éstas distaran de su opinión inicial. Sobre las cuestiones más distintas y en los más diferentes formatos, ya fueran diarios, revistas, radio, televisión, tertulias de salón y charlas de café, cátedras, libros y algún que otro fumadero. Nada de lo humano ni de lo científico le fue ajeno. Celebremos ahora cómo murió, porque fue el final honorable, digno y apropiado para una vida semejante. Como Miguel de Unamuno, Antonio Escotado fue un sumo sacerdote de la inteligencia, gigante a hombros de gigantes. Como el mismo don Miguel, superó a este en la sensatez de su actitud frente a la infinitud de la existencia humana. Unamuno capitalizó con destreza y elegancia el sentimiento trágico de la vida que le obsesionaba, para vivirla de forma tan impecable
que resultara absurdo e injusto que terminara. Una ética testimonial y romántica que, aunque práctica, utilitaria y ejemplar, arrastra una innecesaria carga de frustración y angustia por el fracaso implícito que le condena. En cambio, Antonio Escotado sostuvo, con el pico y con el cuero, como diría mi compatriota Borges, un sentimiento no trágico sino épico de la vida, que combinó el optimismo de la razón con el optimismo de la voluntad. Sentimiento lírico y clásico que con una feroz, demoledora y contagiosa alegría de raigambre espinociana le inspiró para combatir la ignorancia, la estupidez, la opresión y la injusticia hasta el último aliento, dando ejemplo de vida a todos los demás con su propia muerte. Sin rezongos existenciales ni protestas contra el universo por nuestra inexorable finitud, sino enfocado en extraer, disfrutar y compartir al máximo el conocimiento y el placer que ofrece el cosmos infinito. Celebro también que el ciego azar o las secretas leyes que rigen el enigma del universo bendijeran su metódico denuedo y, como proponía Rilke, le concedieran la gracia de una muerte propia y ejemplarizante. Porque los últimos días de Escota y su muerte propia no fueron una licencia poética, ni un artificio póstumo creado o dibujado por su entorno para perpetuar una postura y crear una leyenda. No, fueron el gesto final, auténtico, dramático y conmovedor y genialmente humano que coronó una heroica epopeya vital. Cierto establishment mediático y académico, cuya corrección política y pacatería se incomodaron con que Escota alcanzara el apogeo de su autonomía personal, precisamente el morir por decisión y mano propia, pretendió disimularlo, entreverando una infinidad de merecidas alabanzas y elogios que en vida le mezquinaron, como omisiones, distorsiones y eufemismos fácticos. Anacrónicos mandatos sociales que ya no resultan útiles ni siquiera para aquellos que en su momento se beneficiaban de explotar vidas ajenas, que nos obligan a vivir mucho en lugar de vivir bien, o de vivir a secas, como ya dijo Calamaro en una canción que todos recordaréis. O bueno, casi todos. Para los griegos, una vida larga, privada de las razones que la justificaban, era un castigo. Un castigo del todo insoportable y propio de mustios eunucos, como diría él. Hoy la presión social nos impone seguir viviendo, aunque no tengamos ya motivos y nos convirtamos en una carga para los nuestros y la comunidad. Y además nos exige hacer alarde de cada instante de la necia y penosa prórroga que pagamos con sufrimientos personales y familiares, tan costosos y a la vez tan prescindibles. Se nos impulsa a malgastar las últimas energías en ganar meses, semanas o días de padecimiento físico, emocional, psicológico, en vez de emplearlas para el más puro goce, la nostalgia dorada y una serena despedida. Por eso quiero proclamar bien alto y lo bastante claro que, despejando toda duda, fue el mismo Antonio, con sus facultades mentales intactas, en pleno e impecable uso de su razón, en el ejercicio de su libertad más primigenia y sin necesidad de ayuda alguna, quien puso fin a sus días de declive orgánico. Aunque consciente de mi insolencia, como quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón y la grandeza del destinatario lo amerita, me atrevo a tomar de nuevo de mi compatriota Borges un concepto que éste tomó a su vez de Bernard Shaw. Cuando en 1896 murió el gran William Morris, Bernard Shaw, quien a la postre fuera su discípulo más ilustre, señaló que era absurdo
llorar su pérdida. Absurdo, porque a hombres como Morris solo los perdemos al morir nosotros. Borges utilizó esta idea también para despedir al poeta judeo-andaluz Rafael Cansino Sassens, al que siempre reconoció como su maestro. Bueno, también a Winston Churchill, a quien amaba mucho. Y yo ahora, plagiario pero certero, hago extensiva tal consideración al maestro escotado. Alguien quien en este sentido sigue tan vivo que no solo permanece como interlocutor, no solo permanece como consultor y consejero en la memoria y en los anaqueles de quienes le conocimos en vida, sino que a buen seguro va a seguir iluminando, despertando y animando el pensamiento insumiso, liberador y libertario de todos aquellos espíritus libres que, como lectores, oyentes o simples emboscados, accedan en el futuro a su perdurable obra. La tarea de mantener viva la antorcha de su sabiduría y propagarla por nuevos rumbos la dejó en manos de su inseparable discípulo y compañero de sus últimos años, su hijo Jorge, quien con estrella propia lleva adelante con eficacia esta ardua y feliz empresa. Si en el punto cumbre de su lucidez y predicamento murió dónde, cuándo, cómo y rodeado por quienes quiso, sin asignaturas pendientes, sin ser una carga para nadie, ni precisar ninguna asistencia, no fue por casualidad, sino fruto de la laboriosa, cuidadosa y esforzada elaboración de su propio destino. Reflexiónenlo un instante, por favor. Resulta ahora inevitable la cita de su querido Hegel. Es en la penumbra de la vida cuando la lechuza de Minerva levanta el vuelo. En una semblanza de Antonio que a pocos días de su muerte publiqué en la revista argentina, una revista argentina, abundé en detalles y episodios biográficos que hoy no voy a repetir, pero me temo que no destaqué debidamente la piedra filosofal, el toque moral de Antonio, porque, y esto se ha dicho aquí ya mucho, sobre todo Antonio fue un hombre libre. Singular, independiente y autónomo. Y como tal vivió, y como tal murió. Concluyendo ya, la obra suya que más cercana me resulta y entrañable y a la vez influyente es El retrato del libertino. No porque comparta la afición por una profusa, intensa y variada vida sexual, como la que festeja el ensayo que da título al libro. Me hubiera encantado que así fuera, pero no me fue otorgada tanta lujuria a este lado del océano. Esa inmensidad sin sombras, como le recuerdo haber definido una vez el horizonte. Sus capítulos, apuntes sobre bioética y morir mejor, en los que tras reflexionar sobre la vida y la muerte, la alegría y la tristeza, reivindica la eutanasia como el supremo derecho humano y anticipa su propia mors tempestiva como un acto de excelencia ética, fueron un punto de inflexión para mí y me hicieron ver, vivir y disfrutar la existencia desde una perspectiva que, profundizada y ampliada, mantengo desde entonces. A lo que se añade, acaso banal, pero muy humano, el inmenso orgullo por la dedicatoria del ejemplar que me regaló, que por pudor no voy a reproducir aquí, pero que viniendo del mesurado Antonio, equivale a una oda pindárica completa. Muchas gracias a la querida Bea, a cada uno de los hijos e hijas de Antonio, sobre todo a los reales, pero también a los adoptivos. Y hago extensivo este sincero agradecimiento a todos vosotros por permitirme este adiós a este inolvidable amigo, epistolar y vicario. Y gracias, habrá que dar por último a mi ventríloco si ha llegado hasta aquí sin trabarse. Un apunte final. Desde la orilla amable del Río de la Plata envío mi enfática exhortación para que, finalizado este encuentro y ya acaba, prosiga el homenaje hasta el amanecer con un derroche de brindis en recuerdo y celebración del querido
maestro Antonio Escotado. Gracias a ti, Pepín. Queridos oradores, queridos músicos, queridos amigos, querida familia, en nombre de toda la familia queremos daros las gracias. Nos sentimos muy honrados por vuestras palabras y melodías. Gracias de verdad por venir aquí y hacernos ver a la familia lo querido que era nuestro padre y recordárnoslo a través de vuestra voz y de la música, que fue también parte importante de su vida y que lo es hoy de la nuestra. Voy a aprovechar esta ocasión para dirigir unas muy breves palabras a mis hermanos. Aquí estamos, cada uno con una vocación distinta, hijos de varias madres, pero solo de un padre. Nuestro padre, Antonio Escota, ha sido duro, incluso extremadamente duro, ser hijo de Escota. Exigente y especial, como pocos, pero Escota también nos bañaba con su luz. Y de eso os quería hablar. Él nos dio a nosotros, sus hijos, los ladrillos de la razón y de la lógica, para que pudiéramos construir un buen armazón que hiciera en nuestras vidas y relaciones, tras revestirlas de amor y compasión, algo fructífero. Y su consecuencia son dos cuestiones para mí, y espero que para vosotros, quizás las que sean las principales enseñanzas que nadie puede conceder. La primera, y parafraseando a su querido Jano, no pertenecer al rebaño. A toda afirmación o idea que os llegue, dadle un segundo, un tercero y hasta un cuarto pensamiento. Nunca os dejéis llevar por lo que piensa la mayoría, sin dar un momento de pausa y de pensamiento propio. Usad la razón y la lógica que nos enseñó. Tener un punto de vista personal, racional, vuestro, como él tenía, se lo debemos. Y la segunda, y que él consideraba la cumbre de la inteligencia, estar preparados anímica, lógica y emocionalmente a cambiar de opinión. No es fácil. Nuestro padre trabajó muchísimo en esto, le dolió. A veces tomó un día, otros 20 años, pero el que cambia de opinión de verdad, a conciencia, y después de plantearse sus creencias no como dogmas, sino como meta y descubrimiento de lo real y de sí mismo, brilla. Se acerca a grandes zancadas a ser un hombre y a convertirse en un ciudadano. No es fácil cambiar de parecer, pero nuestro padre lo hizo, y varias veces. Yo en su nombre nos exhorto a que mantengamos todos este ánimo toda nuestra vida. Luchemos contra los dogmas, tengamos nuestras propias ideas, construidas por nosotros, con sus ladrillos. Nuestro padre, con horror para sus hijos, defendía que las relaciones verdaderas son siempre las escogidas, amigos y amantes o esposas, frente a las impuestas por la consanguinidad. Hace ya más de 8 meses, Antonio, nuestro hermano, estaba ahí conmigo ese día en que Escota nos dijo: la familia es lo mejor que me ha pasado en la vida. Una vez más, cambió de opinión, demostrando de nuevo su compromiso con la búsqueda de la verdad. Llevarlo en vuestro espíritu, como a él le habría gustado. Ganémonos en nuestros corazones su respeto. No puedo irme sin agradecer de todo corazón, en nombre de sus hijos y familia, a Begoña Villacís por luchar y conseguir, por consenso de todos los grupos, mira que es difícil, que a nuestro padre se le haga una estatua en la ciudad universitaria, un homenaje tardío en la universidad que le quiso poco y un guiño a las siguientes generaciones de estudiantes, a que sean valientes y persigan un guiño a las siguientes generaciones de estudiantes a que sean valientes y persigan el saber como fin en sí mismo. Gracias, Begoña, y de nuevo gracias a los oradores, gracias, familia, por este memorial. Te recordamos, padre, te recordamos, Escota. Muchas gracias.